Bueno, son las 8 de la tarde. Les quiero dar bienvenida a todos, a los que ya están sumados en la sala del Zoom, también a todos los que lo siguen por el YouTube de nuestra diócesis de Vado Tuerto o por el Facebook de nuestra diócesis. Bueno, hoy 1 de octubre, el día de Santa Teresita a todos. Y hoy llegamos al final del recorrido de 4 evangelios. Hemos comenzado el lunes con Señor Domini, el Evangelio según San Mateo. El martes, Monseñor Estre nos habló del Evangelio según San Marcos. Ayer el Padre Marcelo Raza nos comentó el Evangelio de San Lucas. Y hoy, con mucho gusto, el Padre Tomás Castellarín, de la Arquidiócesis de Rosario, nos va a presentar el Evangelio de San Juan. Antes de ir a Andrea, que va a presentar al Padre, quiero agradecer a Monseñor Gustavo, a la Pastora de Comunicaciones, a los auxiliantes de estas charlas, el Movimiento Emaús, Radio María, el Colegio Santa Rosa y el Taller de Nazaret, también Misión Falta Argentina. Agradecer al Padre Manuel, al Padre Diego, al Padre Taro, a Alan y a Diego Velázquez, que es el que hace todo soporte técnico. Y por supuesto todos los que de alguna manera u otra han misionado para invitaciones. Veo que gente de muy lejos, de diferentes provincias. Y bueno, bienvenidos a todos. Andrea, si me estás escuchando, pediría que presentes al Padre y después ya comenzar con la charla. Muchas gracias. Buenas noches a todos. El Padre Tomás Castellarín nació en Rosario el 13 de noviembre de 1948, ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Rosario el 29 de septiembre de 1974 por Monseñor Volati. Hace un par de días cumplió 46 años de sacerdote. Estudió filosofía y teología en el Seminario San Carlos Borromeo de Rosario, bachiller en teología por la Universidad Católica Argentina, licenciado en teología bíblica por la Universidad Católica Argentina, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Argentina de Teología y de la Asociación Bíblica Argentina. Es delegado episcopal para la animación bíblica de la pastoral de la Arquidiócesis de Rosario. Fue invitado por el CELAM a dictar unas semanas de profundización sobre los escritos joánicos y desde hace 17 años es párroco de la iglesia San Antonio de Barrio Belgrano en Rosario. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, buenas tardes. Vamos a entrar en
el Evangelio según San Juan. Le pedimos al Espíritu de Dios que nos anime para poder entenderlo. Entonces, miren, Orígenes, en el siglo III de Alejandría, llegó a decir lo siguiente: nadie puede captar el sentido del Evangelio de Juan si no se ha reclinado sobre el pecho de Jesús y no ha recibido de Juan a María por madre. Bueno, entonces muy bien, tratamos nosotros también de, para entender este Evangelio, recostarnos espiritualmente en el pecho de Jesús y tener la María cerca, por madre, que ella nos ayude a poder entender. Es el Evangelio espiritual, pero este término espiritual no significa que sea light, sino por el contrario, bien concreto. Solemos representar al Evangelio de Juan con un águila. El águila porque vuela alto y ve desde lejos. Pero atención, es un águila que tiene gas, porque cuando en la comunidad se presentan dificultades, las resuelve de una forma fuerte, firme, afronta la dificultad, la toma y trata de resolver. Como por ejemplo los grupos gnósticos que en el siglo I, sobre el final, estaban y querían de alguna manera desvirtuar la encarnación del Verbo, que es tan recreada en el Evangelio de Juan. Lo llamamos espiritual porque también Clemente de Alejandría, alrededor del 210, decía lo siguiente, ¿no? Viendo que los otros evangelistas habían relatado los hechos corporales, Juan, el último de todos, animado por sus amigos y divinamente inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Evangelio espiritual. Por eso se lo llama así, ¿no? Espiritual. Bueno, para ayudar a poder entender, tenemos preparadas algunas placas que nos van a ayudar a entender digamos, lo que queremos decir. Lo primero de todo, vamos a ver por qué, cuál es la finalidad, el objetivo que tiene el evangelista. Vamos a ver primero de todo, entonces, eso, ahí vemos. A ver si podemos ver, ahí está, el Evangelio de Juan, muy bien. Entonces, ahí está. Realidad. Miren, así como ustedes habrán visto con el padre Marcelo Carrasca, Lucas pone, después de haberme informado convenientemente al comienzo, ¿no? Lucas 1, del 1 al 4, yo también quiero decirte, querido Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Aquí, en realidad, la finalidad del cuarto evangelio la encontramos en la primera conclusión, sobre el final del capítulo 20. Si nosotros vemos 20, 30, encontramos que Jesús realizó muchos otros signos en presencia de sus discípulos. Y dice que no están escritos en este libro. A los milagros Juan los llama signos. Y dice en el 31, estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y tengan vida en su nombre. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí está la finalidad. Es el Evangelio, además de espiritual, de la fe. Nos lleva a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si nosotros creemos, vamos a tener vida.
pero una vida especial, la vida espiritual, y una vida en su nombre. El nombre es la persona. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ven cómo aparece. La actividad pública de Jesús, Juan la presenta como una serie de signos que ponen de manifiesto el poder salvador de Dios. La samaritana y los vecinos de Sicar van a decir que creen que Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, sin duda que hay una selección de signos escritos para eso que decíamos, ¿no? Que crean que Jesús es el Mesías. Tienen que creer en eso. Y creyendo deben tener vida en su nombre. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces estamos, eso, que quede claro, ¿no? La primera de las conclusiones, cuando termina el capítulo 20, después el 21 va a ser como un epílogo, como un apéndice, ¿no? Entonces, bueno, hay una segunda conclusión. La primera lo respetó la escuela juánica porque estaba tan bien pensada y tan bien armada. Entonces, en el capítulo 21, los dos últimos versículos, entonces dice en el 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Suponemos que este discípulo es el discípulo amado. Entonces, da testimonio de estas cosas. Estas cosas son, sin duda, el capítulo 21, añadido a los 20 capítulos anteriores, y también seguramente se hace cargo de lo que la escuela ha escrito anteriormente. Pone las ha escrito. El sentido que tiene eso es, bueno, tiene una responsabilidad, tiene una autoridad, si no fue autor palabra por palabra, tiene una autoridad de decir, esto es lo que testimoniamos. Y entonces ahora la comunidad es la que certifica. Porque nosotros sabemos, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Que su testimonio es verdadero. Ese nosotros sabemos tiene una fuerza importante, ¿no? Saber y creer, de alguna manera, son sinónimos o aparecen como sinónimos en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, ahí está. Lo vemos ahí recostado a Juan en el pecho de Jesús. Nosotros también, para entender este Evangelio, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y en el versículo 25 dice, claro, hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribe una por una, piensa que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que allí se escribirían. Bueno, entonces ahí está, es una exageración, una hipérbole oriental, pero también tiene el sentido de decir de algún modo, bueno, es una expresión común en el lenguaje humano. Cuando nosotros decimos, y un montón de aspectos más, es la insondable riqueza del misterio de Cristo, que por supuesto desborda el texto escrito. Está allí, pero lo desborda. El texto escrito es un vehículo a través del cual se nos comunica. Y por eso que queda abierto. ¿A qué? Miren, primero de todo a una lectura atenta, como tenemos que hacer con todos los evangelios y con la palabra de Dios. Primero, una lectura atenta, que requiere una relectura pausada. Esto también sirve para el Evangelio de Marcos, como habré explicado entonces el Monseñor Gabriel, para el Evangelio de Mateo,
Monseñor Damián, lo que decía también de Lucas, el padre Marcelo Carraza, ¿no? Y también a una interpretación vital. No queda por allá arriba lo que Dios dice, sino que es concreto, baja a la vida. Y esa es la finalidad de la palabra de Dios. Debe bajar a nuestra vida. Es un misterio insondable, pero que debe bajar a nuestra vida. Por eso el cuarto evangelio, en este sentido, es un compendio canónico que tiene una inagotable, sin duda, ¿no? Sin duda, cada palabra de los evangelios y del evangelio de Juan tiene una riqueza insondable, maravillosa, ¿no? Por eso entonces que, bueno, muy bien, vemos la finalidad, el objetivo que tuvo la comunidad joánica, el evangelista, el discípulo amado, y está. Pues vamos a volver a hablar sobre el tema este de la autoría. Ahora diríamos, miren, algunas características literarias que aparecen en el cuarto evangelio. Yo supongo que ustedes pueden leer bien las placas. ¿Es así? Suponemos que sí. Sí, padre. Perfecto. Gracias. Sí, padre, se lee. Perfecto. Bien. Espero que la letra no sea demasiado chica. Miren, el tema fundamental que aparece es que Jesús es el enviado de Dios. Él vino para contarnos quién es Dios. Vino a este mundo con esa idea, para hacernos conocer al Padre. Es interesante cuando termina el prólogo del Evangelio de Juan, porque en el capítulo 10, en el versículo 17 dice: la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Y fíjense cómo termina el versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está hacia el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Jesús es el que nos cuenta del Padre, es el exégeta, ¿no? El texto griego dice ekeinos, él, exegesato. Él es el que nos ha contado. Y está mirando hacia el seno del Padre, porque se encarnó, se encarnó. En el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre, como hijo lleno de gracia y de verdad. Y por supuesto, si miramos el versículo 14 del prólogo, si miramos los primeros versículos, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, etc. Entonces, ahí está. Él es el que nos cuenta, ¿no? Ante esta relación tan grande, la alternativa, ¿cuál es? Miren, o permanecemos entonces en las tinieblas y ahí nos encontramos con la muerte, o creemos en Jesús, que es la luz. En la fiesta de los tabernáculos, Juan 8:12, Jesús se presenta: soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Él nos trae la vida eterna. Él es la luz. Si nosotros no creemos, permanecemos en la muerte. Ahora, ¿qué hace Jesús? Signos, por supuesto, palabras, pero también signos, ¿no? Jesús está evocando, entonces, esos signos evocan siempre una realidad que es superior. Nos elevan, significan lo que Jesús verdaderamente es.
significan eso, pero a través de un signo. Tenemos que dar el salto del signo a la interpretación. Elevan los milagros al plano de la revelación. Es el Padre el que se revela a través de los milagros de Jesús. Son manifestación también de la gloria de Dios. Manifiestan eso, ¿no? La gloria de Dios, ¿no? Buscan suscitar en los que ven esos signos la fe, para que podamos ser testigos de que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre, decía, ¿no? De manera que entonces, bueno, aparecen así estas características literarias. Y Juan, entonces, en la primera parte de su libro, de su escrito, del cuarto evangelio, aparecen 7 signos, que son, entonces, esos signos van desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el final del capítulo 12. Hasta el final del capítulo 12, concretamente el versículo 50. Del versículo 37 al 50 del capítulo 12 es la conclusión de entonces, perdón, los milagros, ¿cuál es el nombre, no? De signos. Y tuvo una técnica especial, como lo fue, ¿no? Van como una música, increyendo. Si podemos decir que es una obertura, el prólogo, porque están todos los movimientos de lo que va a venir después, como si fuera en la música, tenemos que decir que los signos van también como en música, increyendo, ¿sí? Cada vez más fuerte y más claros, ¿no? Por eso, bueno, el primero es el más alegre, es en una fiesta de casamiento, en las bodas de Caná. Hay un vino nuevo que trae Jesús y es un vino abundante. Son esas tinajas que contenían 100 litros cada una y que van a estar llenas de agua y que Jesús las va a transformar en ese vino nuevo. Es el vino nuevo que trae Jesús como Mesías y por lo tanto entonces es el autor de la nueva alianza. Juan el Bautista lo había señalado antes, previamente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso entonces, ahí está, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, tenemos el primer. Segundo es la curación del hijo del funcionario real. Entonces aquí, la palabra de Jesús tiene la capacidad de dar vida, y aún a la distancia, porque este funcionario se lo pide a Jesús y Jesús le asegura que quédese tranquilo, que el hijo está sano, que el hijo está bien, ¿no? El tercero, el capítulo entonces 2 comienza con eso y el capítulo 3 termina con la curación del funcionario real, del 46 al 54. El tercer milagro es la curación del paralítico. Hacía 38 años estaba ahí esperando que remuevan el agua y no había nadie que lo llevara cuando pasaba ese fenómeno. Era 5 pórticos tenía la piscina de Betzarda. Entonces es un hombre esclerotizado por la ley. Eso quizás los 5 pórticos. Jesús le devuelve la salud sin necesidad de acercarse hasta allí y sin que él se lo pida. El cuarto, cuando Jesús en el capítulo
6 del Evangelio de Juan, los 15 primeros versículos, multiplica los panes y los peces. Ahí el discurso, no solamente Jesús se presenta como es al final, como el pan de vida, concretamente en los versículos que van desde el 52 en adelante, ¿no? Sino hasta el versículo 58, sino que también es la sabiduría reveladora prometida en los textos sapienciales del Antiguo Testamento, que ahora se hace presente en Jesús. Por eso les dice, no murmuren, y sepan venir. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Es Jesús ahora en persona, ¿no? Y viene a saciar el hambre más profunda, el anhelo de felicidad que todo ser humano traemos dentro, ¿no? Bien, pasamos entonces ahora al signo siguiente, que está también dentro del capítulo 6 de Juan. Entonces es cuando Jesús camina sobre las aguas del mar de Galilea, versículos del 16 al 21 del capítulo 6. La presencia, Jesús calma la tempestad y hace que la barca llegue a destino. Jesús dice a los que estaban llenos de miedo, soy yo, no teman. Ese soy yo que Jesús le va a dar pie a después decir, yo soy el pan de vida, etc., ¿no? Entonces también en el capítulo 9, la famosa curación del ciego de nacimiento, que tampoco le pide a Jesús que lo cure. Los discípulos preguntan al verlo allí postrado, ¿de quién pecó, él o sus padres? Y Jesús va a decir, ni él ni sus padres, esto es para que ustedes vean la gloria de Dios. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y por eso entonces le devuelve la vida. Jesús es la luz para todo el que se abre a Él con fe. Lo había dicho antes en la fiesta de los tabernáculos. El último de los signos, entonces es maravilloso, es la resurrección o reanimación de Lázaro. Jesús es el vencedor de la muerte. Por eso les dice a las dos hermanas tan afligidas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. De modo que el que está unido a Jesús ya tiene la vida eterna, porque Jesús es el vencedor de la muerte, ¿no? Fíjense entonces, responden al cuestionamiento, ¿quién sos vos? Le preguntan, ¿quién eres tú? Y Jesús responde para suscitar la fe de aquellos que le preguntaron, ¿quién es Él? Por eso entonces vemos los 7 signos. Está en la primera parte del Evangelio de Juan, que ahora vamos a decir también, ¿no? Entonces, además de eso, también en Juan nos encontramos con algunos discursos, ¿no? Por ejemplo, el que dijimos, el discurso del pan de vida, o los otros que están, ¿no? Entonces, cada discurso es una auténtica revelación de Jesús. El evangelista pone en labios de Jesús, quizás con un estilo, podríamos decir, más para los griegos que para los semitas, ¿quién es Jesús? ¿No? Está el discurso de revelación del capítulo 3, después del diálogo con Nicodemo, el del pan de vida en el capítulo 6,
el discurso del buen pastor en el capítulo 10, también los discursos de despedida o del adiós que aparecen del capítulo 13 hasta el 17. Los dichos de Jesús ahora son recordados por los testigos oculares. El redactor los reelaboró conforme a las exigencias de la que se supone que el Evangelio de Juan dejó el área palestina, quizás pasó por Antioquía de Siria y está en el Asia Menor, posiblemente en la ciudad de Éfeso. Y entonces ahí está hablando también para los heleno-cristianos, un judío que entiende de helenismo, de lo que son los griegos, ¿no? Bueno, las discusiones. Son textos jalonados por las intervenciones que tienen los adversarios de Jesús. En el Evangelio de Juan ya desaparecieron los saduceos, los herodianos, los grupos, otros grupos bautistas. Entonces finalmente quedan los fariseos, porque se habían reunido en Yamnia después de la caída de Jerusalén en el año 70, y muchas veces el evangelista los identifica como los judíos. Y claro, el discutir con él les permite a Jesús desarrollar mejor lo que está diciendo, desarrollarlo mejor lo que está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, él los va, está ahí la discusión, por ejemplo, sobre el origen de Cristo y su doctrina, en el capítulo 7, sobre el templo que necesita ser purificado de entrada, capítulo 2. Está el testimonio de Jesús sobre sí en relación con Abraham en la fiesta de los tabernáculos, capítulo 8, versículos de 13 al 59, le van a tirar piedras y por eso Jesús sale del templo y se esconde. Y la verdadera identidad de Jesús en el capítulo 10, versículos del 22 al 39. Y también están los diálogos. Claro, los diálogos entonces son un vehículo para profundizar la doctrina o la enseñanza de Jesús. Aquí también Jesús se manifiesta, revela a su interlocutor. Nada más que ahora es en un clima de amistad y de confianza. Por ejemplo, en el capítulo 3, con Nicodemo, lo va a ver de noche. Y Jesús entonces habla con él amistosamente y le hace entender que tiene que nacer de nuevo y de arriba del Espíritu. La mujer de Samaría, interesantísimo el capítulo 4, como ella primero lo ve como un judío, después lo llama Señor, después dice, bueno, veo que sabés tanto dónde hay que adorar. Nosotros esperamos al Mesías, hasta que finalmente lo reconocen en el versículo 42, los vecinos de Sicar y ella, como el Salvador del mundo. Le dicen a la samaritana, no creemos por tu palabra, nosotros mismos sabemos que Él es el Salvador. Y también el discurso, mejor dicho, este diálogo con Marta y con María, en Betania, cuando resucita, cuando reanima a su hermano Lázaro, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, también en el Evangelio de Juan aparece mucho ese yo soy, ¿no? Remite a la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3:14. Cuando Dios se revela a Moisés. Allí prometía la salvación para el pueblo que estaba oprimido. Ahora Jesús trae para el nuevo pueblo de Dios, sin duda, la salvación. Entonces, bueno, aparece ese yo soy en pronominal, ¿no? Yo soy. Jesús se presenta así. Pero muchas veces, miren,
como un predicado, dice quién es Él. Por ejemplo, el pan de vida, en el capítulo 6, concretamente, ¿no? Luz del mundo, en la fiesta de los tabernáculos. Es luz para el mundo. También, al hablar del buen pastor, como la puerta o la puerta de las ovejas, capítulo 10. Por supuesto, ahí mismo, como el buen pastor, capítulo 10, versículos 11 y 14. También como la resurrección y la vida, en el capítulo 11, a las hermanas Marta y María. Y también a los discípulos como el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre sino por mí. Capítulo 14, versículo 6. Por último, como la verdadera vid, en el capítulo 15, donde se presenta de esa manera a la comunidad joánica. Entonces, ven, también a veces Jesús se va diciendo, solo yo soy, ¿no? Bueno, muy bien. Podríamos entrar en una comparación con los sinópticos. No sé si ya quieren ir pensando en alguna pregunta. Mientras tanto, avanzo un poquito más en esto. Porque bueno, entonces miren, ¿cómo entendemos esta comparación? Los tres primeros evangelios. Fíjense, Juan es un evangelio, es decir, es este género literario. También, dentro de este estilo, hay relatos de milagros y también la narración de la pasión. Y también hay palabras de Jesús, frases de Jesús. Eso significa logia de Jesús, ¿no? Entonces, hay también todo esto, como en los otros evangelios. En este sentido, fíjense, es análogo a los otros evangelios. Es igual a los otros. A ver, se distingue o es distinto, ¿por qué? Tiene un plan general propio. Por ejemplo, en los otros evangelios, el enojo de Jesús porque han convertido el templo en una cueva de ladrones, lo dice al final. En el capítulo 2, en cambio, Jesús va a ser Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nada valen los terneros, los chivos, las palomas, porque ahora es Él. Y tampoco las monedas. Él va a dar su sangre y su vida. También los discursos cristológicos, ¿no? Donde entonces, claro, hay toda una formulación muy especial que los cristianos que estaban en el helenismo podían entender muy bien. Alguna alegoría, por ejemplo, la de la vid y los sarmientos, Jesús se presenta como la vid verdadera, el Padre, el viñador, nosotros, sus sarmientos. Y también otros relatos que son propios, como tal, del cuarto evangelio. Entonces, en este sentido, fíjense, decimos, es distinto. Entonces, estamos dentro del género evangelio. No olvidar esto. No perdemos el género evangelio, pero hay diferencias, hay particularidades. Entonces, vayamos ahí, ¿no? En este sentido tenemos que decir, Juan no pretende, vamos a decir tres verbos, completarlos, tampoco pretende interpretarlos, ni tampoco pretende suplantarlos. Ninguna de las tres cosas. Él no quiere eso. Sin duda, en la gestación del Evangelio de Juan, como en la gestación de los evangelios antes citados, Marcos fue el primero, Lucas y Mateo entre el año 70 y 80, están ahí, pero no es que los quiere
completar, interpretar o suplantar. Sí los enriquece. ¿Por qué? El aporte de los datos históricos, la geografía de Judea y de Jerusalén, mejor que ninguno, la describe Juan, mejor que ninguno. Ahí se parece a Marcos, al que explicó Monseñor Gabriel Mestre, ¿no? Y también en el sentido teológico, por el vuelo que tiene. ¿Cómo presenta a Cristo? Él es el rostro del Padre. Cuando le dicen, muéstranos al Padre, y eso nos basta, dice Felipe capítulo 14. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que le digo no son mías, sino es el Padre el que permanece en mí y el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre lo revela, es el que nos salva escatológicamente. Y por supuesto, por eso el lenguaje es elevado y también el estilo es particular, peculiar y también unitario. Hay como sin duda, una unidad grande allí. Bueno, muy bien, una cosita más dentro de esta comparación. Miren, el Evangelio de Juan, como todo escrito, que es palabra de Dios con el tiempo, fue fruto de una extensa historia, una larga historia, ¿no?, que lo precedieron. Fue predicado muchas veces en la escuela joánica, dentro del grupo que posiblemente se inició con Juan, el Zebedeo, después el discípulo amado, después esa comunidad joánica. Y fueron dando pasos en esa redacción, con una unidad. Es la historia detrás de ese Jesús de la comunidad joánica. Hay una unidad a nivel literario y también a nivel narrativo. Está la historia de una comunidad. Es lo que se llama la escuela joánica o esta tradición joánica. Está allí, ¿no? Entonces, bueno, para reconstruir estos diversos niveles relacionales, no tenemos otra información que el texto mismo. Y ahí tenemos que aferrarnos y partir del texto. No podemos inventar, tenemos que partir como tal del texto, ¿no? Por eso que entonces podemos decir esto con una cierta audacia. Primero de todo ubicamos al hijo del Zebedeo y hermano de Santiago. Era una autoridad desde el siglo II de la era cristiana para la iglesia. Y entonces lo ponemos a él. También esta figura, el discípulo amado. Un discípulo de Jesús, posiblemente presente en Jerusalén, no era del grupo de los 12, pero sí fue testigo, el que vio agua, sabe que su testimonio es verdadero, que dice la verdad en el capítulo 19 de Juan, transmite la tradición acerca de Jesús. También un personaje que llamamos el evangelista, un judeo helenista, miembro importante, destacado de la comunidad, que fue capaz de recoger la tradición oral y también lo escrito, quizás por el discípulo amado, y lo consignó todo y lo juntó. Entonces fíjense los pasos, ¿no? Juan, el hijo del Zebedeo, el discípulo amado, el evangelista y el último que vamos a nombrar, ¿no? Bueno, el redactor final. Es sin duda un miembro de esta comunidad joánica que da y que dio forma definitiva al cuarto evangelio.
le dio forma definitiva al cuarto evangelio. Por eso hablamos de una tradición joánica, ¿no? Con varias etapas en su desarrollo. Ese desarrollo es a nivel teológico, la fe. La fe fue llevando a la comunidad a creer en un Jesús que era sin duda Dios, el Mesías, el exégeta del Padre. Y literariamente se fue vehiculando en la literatura, la expresión literaria, la predicación, el escrito, ayudó a que pensaran en un Jesús así, a partir, por supuesto, de un núcleo fundamental. Las raíces son palestinas, son raíces judías, está ahí, pero se da ese mensaje en un ambiente helenista. Posiblemente en el Asia Menor, en Éfeso, se suele ubicar la ciudad donde estaba el discípulo amado también con María. Por eso que entonces miren, así doy lugar, si quieren plantear alguna pregunta, a lo que podríamos llamar la estructura del cuarto evangelio. Entonces miren, ¿no? Así pensamos que está desarrollado el evangelio de Juan. Primero, la obertura, los 18 primeros versículos del capítulo 1. El itinerario de la palabra que estaba junto a Dios, se hizo carne y hacia el seno del Padre nos cuenta quién es Jesús. Ahí está. Entonces, miren, esto es fundamental. Lo agregaron en la escuela joánica con el tiempo, ¿no? Y está la primera parte del libro, del versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo 12, versículo 50. Presenta el ministerio público de Jesús. Ahí metemos los 7, número perfecto, signos que nos llevan a creer en Jesús, increciendo, con un desarrollo increciendo. La segunda parte del Evangelio comienza con el lavatorio de los pies, cuando en el capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces va a venir allí la revelación de Jesús a los suyos primero en la última cena, con los discursos de despedida. También a través de la pasión y de la muerte de Jesús, como del versículo 18 en adelante se relatan, ¿no? También al presentarse Jesús como resucitado, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y ahí entonces, bueno, hay un discípulo que lo llama a Jesús Señor mío y Dios mío, después de haber dudado. El discípulo Tomás es el único discípulo que lo llama a Jesús Dios en los evangelios. Y por eso Jesús dice, ahora crees porque has visto. Felices los que no han visto y han creído. Esos somos nosotros, estamos llamados a creer en el cuarto, ¿no? Y viene la conclusión, que fue con lo que empezamos, el fin teológico y la función práctica con el que escribió el Evangelio. Trazamos esta línea de puntos, miren qué interesante cómo va bajando los puntos esto, y vamos entonces al epílogo. Es cuando entonces la escuela joánica quiere mostrar que está unida a la gran iglesia presidida por Pedro, y por eso Pedro tiene tanto protagonismo allí, ¿no?
tanto protagonismo en el capítulo 21. Y la conclusión, que también le explicamos al comienzo. Entonces, miren, se dan cuenta, está entendido, ¿no? Lo que podemos decir, saco la pantalla, el prólogo, se dan cuenta, el epílogo y las dos partes. El libro de los signos, el libro de la gloria o de la hora de Jesús. También lo podemos llamar así. Entonces, ahora sí, sacamos la pantalla. Sacamos la pantalla. Alejar esta pantalla. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta o doy la palabra a Diego o a quienes tengan que tomarla. Bien. Muy bien, miren. Entonces, como vemos ahí a María besando al niño. Es real eso. No fue en apariencia, como decían los gnósticos. Por eso que el hecho carne, la vida de Jesús que leemos en el cuarto evangelio, es para nosotros un llamado. ¿A qué? A una adhesión vital, existencial, a esa palabra que se hizo carne. Aquí no hay verso, aquí no se trata de una exageración, aquí hay algo concreto y real. Nosotros estamos llamados a hacer un acto de fe en este Jesús que se hizo uno de nosotros para enseñarnos a vivir. Bueno, muy bien. Doy pie entonces si hubiese alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Padre Tomás, en el chat están dejando preguntas para que usted conteste. A ver, entonces miramos un poquito. Bueno. Muy bien, no tiene una presentación, la primera pregunta. Con el discípulo amado, que ve que salió sangre y agua, el que vio esto lo atestigua, está fundamentando. Entonces, realmente no es un invento, sino que es una realidad. Por eso dice, el que vio esto lo atestigua y sabe que dice la verdad y su testimonio es verdadero. Muy bien, eso primero creo que está contestado. Y la comunidad, ¿qué situación fue atravesando? Qué linda pregunta. Miren, fue pasando por todo. Primero, dice 3 veces en el Evangelio de Juan un término expulsado de la comunidad, aposinagogos. Es decir, se da un corte, sin duda, al ciego de nacimiento cuando le van a preguntar a los padres, este es el hijo de ustedes, ¿es verdad que es ciego? ¿Que es nuestro hijo? Es cierto. Ahora, ¿qué pasó? Pregúntenle a él. ¿Edad tiene? Pasaron esa dificultad, la sinagoga con la iglesia. Claramente, sobre Jesús, que por eso contestan de un modo realmente más al estilo griego, cuando se presenta como el pan, la luz de las imágenes, al mismo podían entender bien, ¿no? A ver ahora si me doy cuenta de alguna pregunta más. Padre, ¿usted quiere que eso se le vaya leyendo y usted le va respondiendo? ¿Le parece así?
Bueno, muy bien. Por eso, para María, para el más alegre, las bodas de Caná, y está al final, antes de que Jesús diga, todo está cumplido. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y a manifestarnos al Padre. Por eso entonces María está allí presente, ¿no? Como va a acompañar también al cual, digamos, los hechos de los apóstoles. Bueno, respecto a la fecha de la Pascua judía, entonces, sería un tema largo de hablar, no lo podemos hablar, se acerca, fue pasando, sin duda, ¿no? Bueno, muy bien, la hora en Juan, muy bien, miren, la hora en Juan, el momento en que Jesús le toca actuar. Ustedes habrán escuchado también la palabra kairos. En el capítulo 7, cuando es la fiesta de los tabernáculos, Jesús le dice a los familiares, suban ustedes porque todavía no es mi hora, no es mi tiempo. La hora, el kairos de Jesús, es el tiempo de gracia en el que Jesús tiene que actuar. Y por eso, qué lindo, él no quiere adelantar su hora y María lo apura. Muy bien, María lo apura, ¿no? Bueno, a ver, decir que María no estuvo junto a la cruz, una cosa es esto, al ladito de la cruz era difícil de estar, porque los soldados romanos lo expulsaban, eso es verdad, pero que María acompañó a Jesús hasta ese momento, me da no sé qué decir que no. Creo que María estuvo allí. Es verdad, como lo presenta Lucas, un espectáculo vieron las mujeres y María desde lejos. Pero bueno, Juan la presenta allí, ¿no? Y por eso de esa manera también, que está en pie como un signo de esperanza, dándonos esperanza sin duda. A ver si podemos ver alguna pregunta más. Entonces, muy bien. Sí, Jesús sana sin que se lo pidan. Es verdad. A veces Jesús sana sin que se lo pidan, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno, gracias a los que aprueban lo que estuvimos hablando. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias también a los que organizaron los encuentros. Muy bien, Juan tiene 3 subidas, 3 Pascuas de Jesús y se asemeja, creemos que en ese sentido, mejor que todos, ¿no? Las 3 Pascuas que pone son los 3 momentos en que Jesús sube a Jerusalén. Entonces, el ministerio de Jesús fue algo así como 2 años y un poquito más. Muy bien, eso está muy bueno. Muy bien, el Cronos, la diferencia, qué bueno. Muy bien, Germán, eso. El Cronos es tiempo. El tiempo del reloj, por ejemplo, que a mí me está corriendo ahora, porque dicen que ya casi tenemos que terminar. Eso es los segundos, meses, años, siglos. Eso es el Cronos. El Kairos es el tiempo de gracia. Cuando Dios quiere que uno actúe y ese tiempo está lleno de la gracia de Dios. Eso es el Kairos. Qué lindo descubrir nosotros en silencio, con paz, el tiempo en el que Dios nos quiere hablar y lo que Dios nos quiere decir. Cuando abrimos la palabra, tenemos que disponernos para que Dios sea el que nos hable, sin duda. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces a todos
vamos a tratar de ser fieles no solo al Kairos, sino también al Cronos, terminando puntualmente como nos piden. Si les parece, le hacemos una oración a María, con todo cariño, a la Virgen, para que ella también nos ayude a entender a Jesús en este Evangelio y en toda nuestra vida, y les doy la bendición. A la Virgen, con cariño, le decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda, oh poderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Jerónimo, patrono de los estudios bíblicos, ruega por nosotros. De nada, a todos los gracias que hay en el chat, a cada uno y de corazón. Gracias, Diego, y gracias también a Monseñor Gustavo por permitirme esto. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, padre. Un abrazo canalla. No. Muchas gracias, Padre. De nada. Gracias, Padre. El Señor lo bendiga. Gracias, Padre. Bendiciones, Padre. Bendiciones para todos. Gracias, Padre, desde Salta. Bendiciones, Desde Salta, bendiciones. muchas gracias. Qué bueno, qué bueno.